Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fabuloso, lleno de energía positiva y mucha buena onda. Yo estoy aquí como siempre lista para compartir un ratito con ustedes y charlar de temas que su copyright que les interesan y que, la verdad, a mutambiu copyright N me apasionan un montu superíndice 3N. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado rondando mucho por las redes, algo que me han preguntado muchísimo y que, bueno, creo que ya es hora de que les du copyright mi opinión superíndice 3N sincera y sin filtros. Vamos a hablar de Ande Eru párrafo el Kerem Bürsin y su también copyright N de mi mayor miedo revelado. Su copyright que es un tema delicado, que involucra a personas a las que respeto mucho, pero creo que puedo aportar una perspectiva diferente y, sobre todo, desde el cariu más menos hoy el respeto que siempre intento transmitirles. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Asu no se perderán en ninguno de mis vídeos, donde hablamos de belleza, viajes, estilo de vida y por supuesto, de todo lo que nos gusta del mundo del espectáculo. Y ahora vamos al grano. Como saben, Ande Eru párrafo el y Kerem Bürsin fueron una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su química en la pantalla era innegable y para muchos, traspaso superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Fueron la pareja del momento, todos hablaban de ellos, sus fotos inundaban las redes sociales y parecua que vivo un cuento de hadas. Y lo confieso, yo también copyright N me dejo copyright llevar un poco por esa magia. Q copyright N no. Eran guapúsimos, talentosos y parecuan estar muy enamorados. Pero como suele pasar en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Y de repente la noticia bomba, Ande y Kerem han terminado. El mundo se paralizó superíndice 3. Las redes sociales explotaron, los fans no lo podían creer y las teorías sobre las razones de su ruptura empezaron a circular por todas partes. Que si hubo infidelidad, que si la presión superíndice 3 en medio tica era demasiada, que si simplemente se había apagado la chispa. Un sinfín de especulaciones que al final, nadie sabe a ciencia cierta L era la verdad. Y aquí es donde entra mi mayor miedo revelado. Porque miren, yo entiendo el interu copyright, ese que generan las vidas de las celebridades. Es normal, nos gusta saber Q copyright hacen, superíndice 3 viven, con Q copyright N se relacionan. Pero a veces ese interu copyright S se transforma en una obsesión superíndice 3 N enfermiza, en una necesidad de controlar cada aspecto de sus vidas, de juzgar cada decisión superíndice 3 N que toman. Y eso, mis amores, me da mucho miedo. Me da miedo que olvidemos que detrás de esas caras bonitas y esos personajes exitosos, hay personas reales, con sentimientos, con problemas, con derecho a equivocarse y a tomar sus propias decisiones. Me da miedo que nos creamos con el derecho de opinar sobre sus relaciones, sobre sus vidas personales, como si los conoció copyright ramos de toda la vida. Me da miedo que olvidemos la empatía y el respeto, que son valores fundamentales para una convivencia sana. Y esto precisamente es lo que creo que pasó superíndice 3 con Ande y Kerem. Fueron víctimas de la presión superíndice 3 en medio tica, del acoso constante de los fans, de las expectativas irreales que se crearon a su alrededor. Se les exigía ser perfectos, estar enamorados todo el tiempo, cumplir con un ideal que seguramente era imposible de alcanzar. Y al final, esa presión superíndice 3N terminó superíndice 3 por afectar su relación superíndice 3N. No su copyright les fueron las verdaderas razones de su ruptura. Quizá ese nunca lo sepamos. Pero lo que su copyright es que no teníamos derecho a exigirles nada, a juzgarlos, a entrometernos en sus vidas privadas. Teníamos que haberlos dejado vivir su relación superíndice 3N a su manera, sin presiones, sin expectativas. Y esto me lleva a otra reflexión superíndice 3N importante. ¿Por qué copyright nos obsesionamos tanto con las parejas de los famosos? ¿Por qué copyright nos importa tanto saber si N juntos o separados? Creo que en parte es porque proyectamos nuestros propios deseos y fantasías en ellos. Vemos en sus relaciones un reflejo de lo que nos gustaría tener en nuestras vidas. Y cuando esas relaciones se rompen, sentimos una especie de decepción superíndice 3N, como si se derrumbara un sueño más menos o.
Pero, mis amores, tenemos que ser conscientes de que las relaciones de los famosos son tan reales y complejas como las nuestras. Tienen sus altibajos, sus momentos buenos y malos, sus problemas y sus alegrías. Y no podemos pretender que sean perfectas porque nadie lo es. Entonces, ¿cuál es la lección superíndice 3n que podemos sacar de todo esto? Creo que es fundamental aprender a separar la realidad de la ficción superíndice 3n, a respetar la privacidad de las personas, a ser empáticos y a no juzgar a los demás, sin conocer la verdad. Y sobre todo a enfocarnos en nuestras propias vidas, en nuestros propios más menos y en nuestras propias relaciones. Porque al final lo que realmente importa es ser felices con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Y volviendo al tema de Hande y Kerem, espero sinceramente que ambos tu copyright bien, que hayan encontrado la felicidad por separado y que puedan seguir adelante con sus vidas y sus carreras profesionales. Se merecen todo lo bueno que les pase, porque son personas talentosas y trabajadoras. Y como fans, lo mejor que podemos hacer es apoyarlos y respetar sus decisiones. En resumen, hoy hemos hablado de la ruptura de Hande Erupárrafo y Kerem Bürsin, de la presión superíndice 3n medio tica a la que fueron sometidos y de mi mayor miedo, la falta de respeto y empatia hacia las vidas de las celebridades. Hemos reflexionado sobre la importancia de separar la realidad de la ficción superíndice 3n y de enfocarnos en nuestras propias vidas. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica influye superíndice 3 en la ruptura de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen un ratito de su tiempo. Espero que les haya servido y que se hayan entretenido. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla al máximo. Así que sean felices, persigan sus más menos y no dejen que nadie les diga lo que tienen que hacer. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis preciosos. Que aún no hemos terminado de desmenuzar este tema que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3n en un más menos su copyright que muchos de ustedes esperando detalles, reflexiones, asterisco salseo asterisco como dirán algunos. Y no se preocupen que hoy estoy aquí para darles todo lo que quieren y mucho Quiero profundizar un poco en este tema de la presión superíndice 3n medio tica. Porque, a ver, seamos sinceros, no es algo nuevo. Las celebridades siempre han estado bajo el escrutinio público, pero creo que con la llegada de las redes sociales, la cosa se ha intensificado a niveles copyright ricos. Ahora, cada asterisco post asterisco, cada foto, cada comentario es analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad y convertido en noticia de primera plana. Y esto, mis amores, es agotador. Imagínense por un momento estar en los zapatos de Hande y Kerem. Cada vez que saludan a la calle, tenuan a un copyright cito de asterisco paparazzi asterisco siguió copyright dolos, tomando fotos sin su consentimiento y publicándolas en revistas y portales de internet. Cada vez que publicaban algo en sus redes sociales, tenuan que ser extremadamente cuidadosos con lo que decuan, porque saben que cualquier error, cualquier desliz, será utilizado en su contra. Era como vivir en una pecera, donde cada uno de sus movimientos era observado y juzgado por millones de personas. Y eso inevitablemente tiene que afectar a la relación superíndice 3n. Porque, superíndice 3 mo puedes construir algo su superíndice 3 lido y duradero cuando sientes que ese constantemente bajo presión superíndice 3n. Superíndice 3 mo puedes serte mismo cuando tienes miedo de lo que los demu van a pensar. Y no solo la presión superíndice 3n medio tica, sino también copyright n la presión superíndice 3n de los fans. ¡Ay, los fans! Los amamos, los adoramos, son el motor que impulsa nuestras carreras. Pero a veces su amor puede ser asterisco abrumador asterisco. Y no lo digo con mala intención superíndice 3n, pero es la verdad.
Muchos fans se involucran tanto en las vidas de sus ídolos que llegan a creer que los conocen personalmente. Se hacen películas en su cabeza, crean fantasías sobre CEU superíndice 3 mo deberu a ser su relación superíndice 3n, y cuando la realidad no coincide con sus expectativas, se sienten decepcionados y hasta enfadados. Y aún empiezan los comentarios negativos, las críticas destructivas, los insultos. Un autocopyright *ciberbullying que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental de las celebridades. Y por supuesto para su relación superíndice 3n. Porque a ver, seamos realistas, a Q copyright N le gusta que le digan CEU superíndice 3 mo tiene que vivir su vida. ¿A Q copyright N le gusta que le critiquen a su pareja? A nadie. Y las celebridades no son una excepción superíndice 3n. Son personas como te y como yo, que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida a su manera. Además, hay otro factor que creo que es importante tener en cuenta, la diferencia entre la ficción superíndice 3n y la realidad. Andy y Kerem se enamoraron interpretando a una pareja en la televisión superíndice 3n. Su química en la pantalla era innegable, y eso hizo que muchos fans se ilusionaran con la idea de que su amor era real. Y claro, cuando confirmaron su relación superíndice 3n, la ilusión superíndice 3n se disparó superíndice 3. Todo el mundo quería verlos juntos, felices y enamorados para siempre. Pero la realidad es que la vida no es una telenovela. Las relaciones tienen sus altibajos, sus momentos buenos y malos, sus problemas y sus soluciones. Y a veces, por mucho que te esfuerces, las cosas no funcionan. Y eso no significa que haya fracasado, ni que hayas hecho algo mal. Simplemente significa que no era el momento adecuado, o que no era la persona adecuada. Y creo que es importante que los fans entiendan esto. Que no se dejen llevar por la fantasía, que no idealicen a las celebridades, que recuerden que son personas reales, con vidas reales, y que tienen derecho a ser felices, aunque eso signifique tomar caminos diferentes. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que los fans sean los culpables de la ruptura de Andy y Kerem. No creo que sea tan sencillo. Creo que fueron muchos factores los que influyeron en su decisión superíndice 3n, y que la presión superíndice 3n mediática y la obsesión superíndice 3n de los fans fueron solo una parte del problema. Pero creo que es importante que reflexionemos sobre nuestro papel como fans. Que nos preguntemos si estamos siendo respetuosos con la privacidad de las celebridades, si estamos siendo empáticos con sus sentimientos, si estamos siendo conscientes de que son personas reales y no personajes de ficción superíndice 3n. Y sobre todo que recordemos que nuestro amor por ellos no nos da derecho a controlar sus vidas, a juzgar sus decisiones, ni a exigirles nada. Nuestro amor deberá ser incondicional, respetuoso y generoso. Deberíamos apoyarlos en sus decisiones, celebrar sus logros y estar a su lado en los momentos difíciles. Y volviendo al tema de Andy y Kerem, quiero decirles que les deseo lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad, ya sea juntos o separados. Que sigan brillando con su talento y su carisma. Y que sepan que a pesar de todo, siempre tendrán nuestro apoyo y nuestro cariño más menos o. Y a ustedes, mis amores, les quiero pedir que reflexionen sobre todo lo que hemos hablado hoy. Que aprendan a separar la realidad de la ficción superíndice 3n, a respetar la privacidad de las personas, a ser empáticos y a no juzgar a los demás sin conocer la verdad. Y sobre todo que se enfoquen en sus propias vidas, en sus propios sueños más menos os y en sus propias relaciones. Porque al final lo que realmente importa es ser felices con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. Así que mis preciosos, espero que este vídeo les haya servido de reflexión superíndice 3n, que les haya ayudado a entender un poco mejor el mundo de las celebridades y que les haya inspirado a ser mejores fans. No olviden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3n. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sean felices y no se tomen la vida demasiado en serio. Y por favor, dejen a las celebridades vivir sus vidas en paz. Se lo merecen. Ahora sí, chao.